Me llamo María, pero en el patio todos me dicen Lola. Tengo 66. En el espejo veo la misma escena de siempre. Líneas junto a los ojos, un pliegue en la barbilla, labios finos. Antes esas arrugas aparecían después de reír. Ahora simplemente fijan el camino que he recorrido. Me paso tónico por la cara, me retoco las cejas, me humedezco los labios con un mordisco y guardo el secador en su sitio. Vivo sola desde hace ya mucho. Mi marido murió hace 20 años. Mi hijo está en Canadá. Primero estudios, luego trabajo, ahora familia. Los sábados hablamos por videollamada. Pone el teléfono en el alféizar, remueve la sopa y pregunta si hoy salí a caminar. Yo le digo que sí y le pido que me enseñe al nieto. El pequeño corretea y se ríe mirando a la cámara. Después de la llamada, dejo la tableta en la cómoda. Compruebo la tetera y me siento en el taburete. Saco la esterilla al balcón, vierto café en una taza de cerámica y me siento de modo que pueda ver el patio. En el banco se reúnen los mismos de siempre. El pensionista del primer portal, la chica del tercero y un perro que pide un trozo de bollo. Hoy leo un periódico local ya ajado. A veces marco con lápiz recetas, aunque rara vez preparo algo complicado. Le escribo a mi amiga Inés. Estoy en el balcón, pongo café. Ella contesta enseguida y añade un chisme breve del portal. Nos vemos una vez por semana. Basta para no disolverse en minucias. Al mediodía voy a la tienda. El ascensor chirría. Sostengo la puerta con la palma para que no se cierre. Junto a los buzones huele a detergente. En el supermercado cojo leche con tapón amarillo, una hogaza, tomates, un frasco de bruschetta, un paquete de avena. La dependienta sabe que no quiero queso demasiado blando y ya me tiende el trozo justo. De regreso, me detengo en el kiosco y compro sobres. Es cómodo tenerlos de reserva. A veces escribo cartas a viejos conocidos. Después de comer, pico las hierbas, congelo pequeñas porciones en recipientes y les escribo la fecha con rotulador. Ese detalle mantiene el orden en la cabeza. Luego llama a Inés. Habla deprisa. Recuerda la cola en la policlínica. Pregunta si no vi su guante junto al portal. Se ríe del nuevo rótulo de la tienda de telas. Le digo que no vi el guante y le propongo pasar mañana a tomar té. Promete traer su tarta de limón. Por la tarde abro la ventana del dormitorio. De abajo sube música de la cafetería y la conversación del barista con un cliente sobre el partido de ayer. Repaso mis apuntes en el diario. Tengo un sistema. Cuadraditos pequeños, donde pongo marcas frente a las tareas. Farmacia, hecho. Recibos, mañana. Llamada al hijo, sábado. Cuando todo está señalado, se aligera el peso. No persigo los acontecimientos, pero no quiero que algo se me escurra de las manos. Hacia las 10 me pongo la bata, bajo la basura y regreso por las escaleras para estirar las piernas. En el pasillo brilla una luz tenue y me detengo otra vez ante el espejo. Allí se me ve a mí y una parte del estante con fotografías. En una, mi marido y yo estamos en una parada de autobús bajo la lluvia. En otra, sostengo a mi hijo recién nacido. Tengo la cara cansada, pero satisfecha. Estoy acostumbrada a estas escenas. Me ayudan a ordenar los pensamientos. Cuando el día ya llegaba a su fin y estaba por apagar la luz, llamó Inés. Como siempre, me contó a toda prisa todo lo que se había enterado en el patio y, ya al final, añadió que conoce a un chico de provincia que llegó hace poco a la ciudad y busca una habitación. «¿Tú tienes una libre?», dijo de pasada, como si fuera poca cosa. Respondí con evasivas, que debía pensarlo, pero después de la llamada me quedé largo rato acostada en la oscuridad, escuchando mis propios pensamientos. Me parecía que junto con sus palabras había entrado en la casa algo nuevo,
aún desconocido, pero ya perceptible. Al día siguiente de la conversación con Inés, dudé mucho sobre si debía aceptar su propuesta, porque sabía bien que una persona extraña en casa siempre implica un riesgo, sobre todo si no se trata de un pariente o un viejo conocido, sino de un hombre joven que, al parecer, solo busca un techo. Caminaba de una habitación a otra, acomodaba tazas en los estantes, movía servilletas sobre la mesa y sentía dentro de mí dos fuerzas en pugna. Una susurraba que nada malo pasaría si ayudaba a alguien que no tenía dónde quedarse, y la otra me recordaba que ya no estaba en edad de hacer experimentos y dejar entrar en mi vida a personas que no conocía en absoluto. Por la noche llamó Inés y dijo que él podía venir a ver la habitación ya mañana. Su voz sonaba como si lo hubiera decidido todo por mí hacía tiempo, dejándome solo la apariencia de elección, pero no la contradije, porque estaba cansada de mis propias vacilaciones. Al día siguiente me levanté más temprano que de costumbre, quité el polvo del alféizar, puse flores frescas en un jarrón y comprobé varias veces que todo estuviera en orden en el cuarto libre. Cuando sonó el timbre, sentí una emoción inesperada, como si esperara a alguien especial, aunque era solo un desconocido al que debía abrirle la puerta de mi casa. En el umbral estaba Julián, alto, delgado, con la camisa arrugada, el pelo oscuro y una mirada en la que se mezclaban cansancio y una especie de insolente seguridad. Su sonrisa era sencilla, sin esfuerzo, y en ese instante sentí un calor extraño dentro de mí, algo olvidado que me recordó mis 20 años, cuando el corazón latía más rápido ante la menor mirada. Me agradeció la oportunidad y entró educadamente en el piso, echando una mirada rápida a los muebles, las paredes, los libros en los estantes. Noté que no se avergonzaba de su presencia allí. Se movía con naturalidad, como si ya hubiera estado antes. Fuimos a la habitación donde iba a vivir y le conté algunas cosas sencillas. Cómo usar el calentador, dónde estaba la lavadora, dónde dejar la basura. Me escuchaba con atención, de vez en cuando bromeaba, y yo me sorprendía a mí misma respondiéndole no tan seca como pretendía, sino con una ligera sonrisa. Cuando firmó el papel del alquiler, sentí que había dado un paso que cambiaría mi rutina habitual. Por dentro surgió un leve desconcierto. ¿Acaso no había aceptado demasiado deprisa? ¿Acaso no había cometido una tontería? Pero al mismo tiempo me agradaba verlo en el pasillo, escuchar sus pasos y saber que en las paredes de esta casa habría, desde entonces, otra voz, distinta, joven y viva. Aquella noche, mientras él organizaba sus cosas, yo me sentaba en la cocina con una taza de té y escuchaba el roce detrás de la pared. Me repetía que no era más que un inquilino, que me daba igual cómo se veía o cómo reía. Pero en lo profundo de mí, sabía, la aparición de este chico había despertado en mí algo que creía perdido y que ya sería imposible evitar esas sensaciones. Pasaron unas semanas desde que Julián se instaló en mi piso y ya me había acostumbrado a que en el pasillo se escucharan sus pasos, a que en el baño corriera el agua más tiempo de lo habitual y a que de su habitación, por las noches, llegaran los acordes de su guitarra, a veces interrumpidos por su risa clara al teléfono. Intentaba aparentar que no le prestaba atención, pero me descubrí escuchando cada acorde, cada palabra, aunque no pudiera entender la conversación. Me resultaba extraño darme cuenta de que empezaba a vivir no solo con mi propio ritmo, sino también con el suyo, que irrumpía en mi tranquila rutina y la volvía imprevisible. Una mañana, cuando bajé a por el correo, me interceptó Remedios,
que siempre se creía la censora del lugar, y con ese mismo tono altivo me dijo que en el patio ya corrían rumores sobre mí, que había acogido a un muchacho joven para no aburrirme, y que, en general, si eso era digno de una mujer de mi edad. Entrecerró los ojos, esperando mi reacción, pero yo solo levanté las cejas, sonreí y asentí, como si sus palabras no significaran nada para mí. Por dentro, sin embargo, todo se me encogió de vergüenza y al mismo tiempo de un extraño orgullo, porque por primera vez en muchos años sentí que la gente me miraba no como a una viuda callada, sino como a una mujer capaz de despertar interés e incluso chismes. Al volver a casa, me quedé largo rato en la cocina junto a la ventana, mirando el patio, donde Remedios conversaba con otra vecina, y sentía que sus palabras se me habían quedado clavadas como una espina en la garganta. Cuando Julián entró y dejó sobre la mesa una pequeña nota con la frase «No me esperes, volveré tarde. Gracias por la cena». Agarré ese trozo de papel como si pudiera confirmar que en nuestra vida compartida había algo más que un simple alquiler. Leí el mensaje varias veces y aunque seguramente lo había escrito sin ninguna intención oculta, para mí ese detalle tenía otro sentido. Me recordaba que aún le importaba a alguien, que mi presencia significaba algo. Con cada día empezamos a hablar más. Bromeaba diciendo que yo era demasiado elegante para el viejo edificio que compartíamos con sus incomodidades. Me ayudaba a llevar las bolsas del supermercado. Contaba fragmentos de su vida en el pueblo. Lo escuchaba con más atención de la que hubiera querido y sentía que en el aire de la casa algo cambiaba. No era solo ayuda o cortesía, eran pequeñas señales de atención que se enraizaban en mi cotidianidad y se volvían peligrosas justamente porque, con el tiempo, empezaba a esperarlas. Por la noche, cuando cerraba la ventana y me preparaba para dormir, comprendí que ya no podía apartar la idea. La presencia de Julián había empezado a penetrar en todos mis días, y hasta los susurros de los vecinos, que deberían haberme detenido, solo resaltaban aún más que en mí despertaba de nuevo algo muy antiguo, algo que aún no tenía nombre, pero que ya vivía dentro de mí. La noche siguiente volvió más tarde de lo habitual, y en sus manos traía una botella de ron barato, que colocó sobre la mesa con tanta naturalidad como si lo hubiera hecho muchas veces y supiera que yo no rechazaría la invitación de acompañarlo. Por un momento pensé si no sería mejor negarme y acostarme, porque sabía que el alcohol siempre desdibuja los límites que con tanto esfuerzo había construido a mi alrededor. Sin embargo, mi voz guardó silencio y me quedé sentada a su lado. Sacó 2 vasos, sirvió ron sin necesidad de explicaciones, y yo, mirando cómo el líquido ámbar reflejaba la luz de la lámpara de la cocina, tomé mi parte, aunque hacía años que había dejado las bebidas fuertes. El primer sorbo fue áspero, me quemó la garganta y me hizo torcer el gesto. Pero al mismo tiempo, en ese amargor había algo extrañamente familiar, que me recordó a la juventud, cuando la vida aún no parecía encerrada en un estrecho círculo de deberes y pérdidas. Julián comenzó a contarme historias de su pueblo, donde las callejuelas se entrelazaban como un laberinto vivo, donde los niños jugaban al fútbol en campos polvorientos y los ancianos se sentaban bajo los árboles a repetir año tras año las mismas noticias. Hablaba rápido, gesticulando, y su rostro se iluminaba con una ligereza que a mí me hacía falta desde hacía tiempo. Yo reía con sus chistes más fuerte de lo que me había permitido en años, y cada minuto de nuestra conversación
desgarraba en pedazos el silencio de mis noches, llenando el espacio de palabras y risas que ya había olvidado. Lo miraba recostarse en la silla. Veía cómo sus dedos marcaban un ritmo invisible sobre la mesa de madera y atrapaba su mirada fija en la mía, como si intentara ver más de lo que yo estaba dispuesta a mostrar. En esos momentos sentía un leve mareo, no solo por el alcohol, sino por su mera presencia, por la sensación de que la juventud estaba sentada a mi lado y me permitía sentirme no solo dueña de la casa, sino mujer, con quien se podía beber ron y reír sin pausa. De pronto, en medio de otra de sus historias, cuando ambos reímos tan de veras que tuve que taparme el rostro con las manos, se inclinó hacia mí y sentí el olor de su camisa mezclado con humo de tabaco y ron. Sus labios rozaron los míos rápido, de golpe, sin gestos previos ni titubeos. Me quedé inmóvil un instante, como probándome a mí misma si aún era capaz de detener aquello. Pero no hice movimiento alguno, y entonces mis labios respondieron a su beso como si todo fuera inevitable. Dentro de mí estalló una mezcla de dos sensaciones: vergüenza por haber permitido que cruzara un límite que durante tanto tiempo había sido inviolable, y un dulce calor que subía desde el pecho hasta el cuello, obligando al corazón a latir más deprisa. Comprendía que ese instante sería un punto de inflexión, que ya no pertenecía a la categoría de casualidades, pero en lugar de miedo sentí una confianza casi olvidada. Había dejado entrar en mi vida algo peligroso, pero algo sin lo cual ya no podría seguir. Él se apartó, dio otro trago de ron, como si nada hubiera pasado, y yo también llevé el vaso a los labios para disimular el temblor de mis manos. Continuamos la conversación, aunque las palabras ya no tenían el mismo peso, porque entre nosotros había sucedido algo que cambió la textura misma de nuestro vínculo. Miraba la botella que quedaba entre nosotros y comprendía. Esa noche, en mi casa, se había abierto una ventana que ya no podría cerrarse, porque el aire había cambiado, y junto con él también había cambiado yo. La mañana siguiente a aquella noche en que bebimos ron y él me besó de improviso, desperté con una sensación extraña de ligereza, como si en el aire todavía flotara el eco de su voz y de su risa. Pero al mismo tiempo, dentro de mí, había algo pesado que no me dejaba respirar con libertad. Intenté cumplir con mi rutina de siempre. Preparé café, regué las plantas del balcón, hojeé el periódico. Sin embargo, en cada gesto sentía que una nueva inquietud se había instalado en mí. Cuando salió de su habitación, sonrió y empezó a hablar de cosas triviales. Yo le respondí con calma, aunque mi corazón latía irregular, porque aún recordaba sus labios y lo fácil que me resultó permitir que derribara mis propios límites. Por la tarde, al volver del mercado, mencionó en la conversación a una muchacha que le había vendido fruta. Dijo que tenía una sonrisa bonita y que quizás volvería a verla, porque se habían entendido bien. Asentí, fingiendo que no me afectaba, incluso conseguí bromear, pero por dentro sentí un frío cortante atravesándome, como si una voz ajena, en mi propia casa, me recordara que yo jamás sería el centro de su mundo. Fingía indiferencia, hacía como si fuera solo un inquilino, pero mi cuerpo ya sabía la verdad, y engañarme a mí misma era más difícil que engañarlo a él. Esa misma noche, como para salvar mi dignidad, acepté la invitación del abogado del edificio vecino, que desde hacía tiempo me lanzaba miradas interesadas en la entrada. Llamó, preguntó si quería cenar con él, y dije que sí, aunque sabía perfectamente que no iba porque lo deseara, sino para convencerme de que aún tenía elección, de que podía sentir algo con alguien más. Nos sentamos en un pequeño restaurante cercano.
Pedimos vino. Él habló de su trabajo, de los asuntos de los vecinos. Intentaba mostrarse atento y educado, pero mientras lo escuchaba, solo veía los ojos de Julián y me descubría esperando un mensaje suyo, una llamada, aún sabiendo que no llegaría. Miraba al hombre frente a mí y entendía que él también jugaba su propio juego. No le interesaba la mujer real, con arrugas, con manos cansadas y largas noches de soledad, sino una imagen que pudiera llenar el vacío a su lado. Ambos estábamos en esa representación. Sonreíamos, fingíamos interés, pero cada uno sabía que mentía, y esa duplicidad solo profundizaba el sinsentido. Al volver a casa, vi luz en la habitación de Julián. No me preguntó dónde había estado, solo me lanzó una mirada fugaz en la que había interés, celos y algo más que no supe descifrar. Me desvestí en mi cuarto, me quedé largo rato sentada en la cama, mirando mis manos, y comprendí que los dos mentíamos. Él con sus muchachas del mercado, yo con una cena que nunca deseé, y que esa mentira no hacía sino atarme más a él. Dentro de mí vivía un pensamiento del que no podía escapar. Por mucho que intentara convencerme de lo contrario, mi vida ya giraba en torno a él, y era una verdad que ninguna mentira podía ocultar. La noche siguiente, cuando parecía que entre nosotros se había instalado un extraño equilibrio tras todas las pequeñas mentiras y silencios, volvió a casa tarde, y enseguida noté que algo le había ocurrido. Sus pasos eran inseguros, su rostro tenso, y en su labio brillaba un arañazo fresco que no podía ser casual. Caminó en silencio hasta la cocina, dejó la mochila en el suelo y se sentó, apoyando el codo en la mesa. Vi cómo respiraba con dificultad, intentando fingir que no pasaba nada. Puse la tetera al fuego, saqué hielo, lo envolví en un paño y sin decir palabra me acerqué para aplicarlo en su herida. Al principio se apartó, pero luego lo permitió, y en ese instante, cuando mis dedos rozaron su mejilla, algo se quebró entre nosotros, porque sentí no solo el calor de su piel, sino también la tensión que llevaba tiempo acumulándose y ahora buscaba salida. Nos quedamos así varios minutos, yo sujetando el hielo, él mirándome desde abajo, con unos ojos en los que no había gratitud ni vergüenza, sino un cansancio desnudo, mezclado con una necesidad que entendí sin esfuerzo. Cuando quise apartar el paño, de pronto se inclinó y me besó, esta vez no rápido ni inseguro, como aquella noche del ron en la cocina, sino con la decisión de quien al fin se atreve a decir lo que callaba. Y yo respondí sin vacilar, porque sabía que la frontera que tanto había cuidado ya estaba borrada desde hacía tiempo. Nos levantamos casi al mismo tiempo. Le tomé la mano, él me siguió hasta la habitación, y lo que ocurrió después no necesitó palabras. Cada gesto, cada aliento, eran la continuación de lo que llevaba semanas creciendo en los dos. La noche transcurrió sin sueño, y no supe si duró una hora o media vida, porque el tiempo desapareció en la oscuridad, dejando solo la sensación de una cercanía que no había tocado en muchos años. Me descubrí pensando que mi cuerpo aún podía responder al deseo, que todavía podía sentirme viva, y al mismo tiempo entendía que por la mañana me esperaría una sensación muy distinta, imposible de evitar. Cuando amaneció y la ventana se iluminó, él se levantó, se vistió con rapidez, no pronunció una sola palabra y salió, dejándome en la cama, con el cabello revuelto y pensamientos imposibles de ordenar. Me quedé escuchando cómo se cerraba la puerta y comprendí que dentro de mí convivían dos verdades opuestas: la alegría de haber vuelto a sentirme viva y la humillación de que él se marchara con tanta facilidad, sin despedida, sin promesa,
sin una señal de que aquella noche tuviera para él otro sentido que una satisfacción pasajera. Miraba el techo, intentando aceptar esas dos realidades. Había revivido, y al mismo tiempo había entrado en un terreno donde las heridas eran inevitables, porque junto a mí no estaba un hombre de mi edad y experiencia, sino un joven con todo por delante, que podía permitirse dejarme sin explicación alguna. Y aún así, en lo más hondo de mí, sabía que incluso si hubiera dicho palabras tiernas o se hubiera quedado a mi lado, mi alegría se habría visto igualmente envenenada por la culpa. Había vuelto a permitirme vivir una ilusión que la realidad nunca podría sostener. Unos días después de aquella noche, lo vi en el mercado, riendo junto a una muchacha que lo tomaba de la mano con tanta seguridad, como si tuviera pleno derecho a ello. Aquella imagen me atravesó más dolorosamente que cualquier palabra. Descubrí que mi corazón no estaba dispuesto a compartir ni siquiera lo que no me pertenecía. Regresé a casa antes de lo previsto, y en la cocina me puso delante un ramo de flores baratas, intentando ocultar con su color y su olor lo que yo había visto con mis propios ojos, mientras me decía que yo era hermosa, que agradecía todo lo que hacía por él. Yo sonreí en respuesta, porque no podía hacer otra cosa, pero por dentro mi corazón se encogía como bajo un aro de hierro, y comprendía que no podría soltar ese dolor ni siquiera teniéndolo enfrente, con su fingida ternura. Para vengarme, no tanto de él como de mis propios celos, saqué del armario un vestido rojo que no me ponía desde hacía años, en el que alguna vez me sentí mujer capaz de atraer miradas. Me lo puse lentamente, me maquillé un poco y me repetí que no permitiría que un muchacho me arrebatara los restos de confianza que había guardado tantos años. Acepté entonces la invitación del abogado con quien ya había compartido mesa unas semanas antes, porque quería demostrarle a él y a mí misma que mi vida no se limitaba a esas paredes, ni a la presencia del chico que se creía libre de cualquier obligación conmigo. Cuando salí al pasillo para preparar mis cosas antes de la cena, él me vio en el vestido y se quedó inmóvil un instante. Después, en su rostro, apareció un gesto que revelaba más rabia que indiferencia. No me preguntó a dónde iba, pero en sus movimientos se notaba la tensión de quien entiende perfectamente por qué me había arreglado así. Le lancé una mirada rápida, fingiendo no advertir su reacción, y salí dejando tras de mí el perfume olvidado que volvía a abrirse en el aire. La cena con el abogado fue rutinaria. Contó las mismas historias. Yo sonreí donde correspondía, pero mi mente no soltaba la imagen de Julián, su mano entrelazada con la de aquella joven, su ramo sobre la mesa de mi casa, recordándome mi debilidad. Al volver, la tensión en la vivienda era más densa que el aire. Estaba sentado en la cocina, y al verme entrar, se levantó bruscamente, arrojando un plato al fregadero hasta hacerlo añicos. En su voz, cuando habló, había más ira de la que yo imaginaba. Discutimos poco, porque las palabras se convirtieron enseguida en reproches infantiles, donde cada uno buscaba herir más al otro, sin pensar que eso nos hundía aún más en la trampa. Él me acusaba de falsedad, yo le reprochaba traición, y ninguno tenía razón, porque actuábamos como si tuviéramos 20 años, no 25 y 66. Esa noche permanecí mucho tiempo despierta, mirando el techo, intentando entender qué me ocurría. Sabía que mis celos no tenían sentido, porque era joven y libre. Sabía que sus mentiras eran transparentes e incluso torpes, pero tampoco podía negar. Cada paso suyo, cada muchacha a su lado,
Cada palabra sobre una sonrisa ajena me herían como si tuviera el deber de pertenecerme solo a mí. En eso veía el mayor peligro. Ambos nos convertíamos en prisioneros de un juego sin ganadores, porque cada día era más evidente que esta historia solo podía terminar en dolor para los dos. Unos días después de nuestra pelea, se acercó a mí tarde, por la noche, y dijo que quería mostrarme un lugar. En su voz había una terquedad que no admitía excusas, y yo supe que no podría negarme, porque a pesar de todos los reproches y sospechas, seguía atada a él, con una fuerza que hacía importante cualquier gesto suyo. Salimos del edificio y caminamos por calles largas dormidas bajo farolas apagadas. Yo pensaba todo el tiempo si algún vecino podría vernos, pero al mismo tiempo me invadía la esperanza de que, aunque nos vieran, comprendieran que aún podía ir a algún sitio tomada del brazo de alguien mucho más joven. El camino hacia la playa parecía más largo de lo que era, porque dentro de mí se enfrentaban dos sensaciones: el miedo de que volviera a jugar conmigo y el deseo de creer, aunque fuera por unas horas, que entre nosotros podía haber algo verdadero. Cuando llegamos a la arena, la noche era desierta. El mar sonaba uniforme, mezclando el olor a sal con algas y la basura dejada por los veraneantes. Nos sentamos directamente sobre la arena húmeda, y él habló sin bromas ni sonrisas fáciles, sino con seriedad, casi con dolor. Dijo que me necesitaba, pero que no podía vivir como si fuera cierto que fuera de nuestras paredes no existiera nada. Lo escuchaba y sentía que el corazón se me encogía, porque entendía que esas palabras no llevaban continuidad, que detrás de ellas no había promesas, solo advertencias, y sin embargo las recogía como si pudieran salvarme. Se inclinó hacia mí y me besó con una fuerza que nunca antes le había visto. En ese beso había más desesperación que pasión, pero yo respondí porque sabía que no tenía otra oportunidad de guardar en mi memoria algo tan intenso. Estuvimos juntos en aquella playa, entre olas que venían y se iban, entre colillas y bolsas de plástico, y yo sentía que mi cuerpo revivía otra vez a su lado, aunque mi razón gritara que aquello era solo una huida para él, mientras que para mí era la última prueba de que aún podía amar. Después encendió un cigarro y cayó, mirando la oscuridad. Yo observaba su perfil y comprendía que no tenía palabras capaces de retenerlo más tiempo conmigo. Intentaba grabar cada detalle: el olor de su chaqueta, la arena húmeda bajo mis manos, el rumor de las olas, indiferentes a lo que nos ocurría. Quería que ese momento durara, porque sabía que pasaría y quedaría a solas con él en mi memoria, mientras que él, quizá mañana, ni recordaría los detalles. De regreso, caminamos en silencio, y su mano solo rozó la mía una vez, como por accidente, y ese roce breve me dolió más que si se hubiera apartado de forma abierta. Volví a casa con la certeza de haber vivido algo demasiado grande para caber en mis años, y demasiado frágil para sostenerse, porque para él aquella noche sería apenas un episodio, mientras que para mí se convertía en la señal de que ya avanzaba por un camino del que no podría desviarme. La semana siguiente, cuando dejó el teléfono sobre la mesa de la cocina y se fue a la ducha, lo tomé inconscientemente, como si solo quisiera apartarlo del borde. Pero mis dedos solos apretaron el botón, y en la pantalla aparecieron mensajes que no debía ver. Ya era tarde. Las palabras «te amo», «te espero en Madrid» me golpearon más fuerte que cualquier sospecha o celos que me hubieran atormentado antes. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo un nudo en la garganta y el corazón descompasado. Cuando volvió, con la toalla puesta,
No alcancé a esconder la pantalla y lo entendió todo de inmediato. Ni siquiera intentó justificarse, no inventó explicaciones. Solo me miró con cansancio y dijo que yo le había dado el calor que le faltaba, pero que ella le daba la vida. Y esas palabras me hirieron más que el propio mensaje, porque comprendí que él había trazado mi lugar en su mundo con una claridad cruel y que ya no podía cambiarlo. Me senté a la mesa, mirando por la ventana, donde abajo se agitaba la gente, ajena a mi humillación, e intenté mantener la espalda recta, aunque por dentro todo se me desmoronaba. Él iba y venía por la cocina, se vestía, buscaba las llaves, con una naturalidad que me daban ganas de gritar para que sintiera, aunque fuera un instante, lo que yo sentía. Pero la voz no me salía. El mismo nudo me cerraba la garganta. Solo atiné a decirle que podría perdonarle cualquier mentira ligera, pero no una traición tan abierta y directa. Él se encogió de hombros, como si habláramos de una trivialidad y no de mi corazón roto. Aquella noche no pude dormir. Iba de una habitación a otra, tocaba los muebles que guardaban su presencia y pensaba que para él nuestras noches, nuestras discusiones, nuestros besos habían sido un refugio momentáneo, mientras que para mí habían sido la última oportunidad de sentirme necesaria. Recordaba su risa, sus caricias descuidadas, incluso su costumbre de dejar la camisa en el respaldo de la silla, y esos recuerdos me dolían tanto que quería esconder el rostro en la almohada y no ver nada más. Por la mañana me miré en el espejo y vi a una mujer que el día anterior aún creía que podía permitirse algo más que la vejez con café en el balcón, pero que ahora entendía que su esperanza había sido apenas un destello apagado por la vida de otro. Intenté convencerme de que la culpa era mía, por dejarlo entrar, por permitir que la juventud jugara conmigo. Pero eso no borraba el dolor, ni el hecho de que en su mundo siempre fui un episodio, mientras que él, para mí, se había convertido en algo mucho más grande de lo que estaba dispuesta a reconocer. Cuando volvió más tarde ese día, apenas hablamos. Entre nosotros ya no quedaban palabras capaces de cambiar nada. Quiso comportarse como si todo siguiera igual. Incluso me trajo pan de la panadería, pero yo sabía que era solo un intento de acallar su culpa, porque en realidad su corazón y sus pensamientos ya estaban lejos de esa casa. Y por primera vez entendí que mi derrota no estaba en que él se fuera, sino en que yo había creído posible permanecer en su vida más allá de unas pocas noches fortuitas. Unos días después, hubo una reunión de vecinos del edificio. Aunque normalmente trataba de evitarlas, esta vez tuve que ir, porque el tema era la reparación del ascensor, que se estropeaba constantemente. Me senté en aquella sala estrecha, con paredes descascaradas, rodeada de vecinos que me conocían desde hacía años, intentando mantenerme recta y pasar desapercibida. Pero ya sentía algunas miradas sobre mí. Fue entonces cuando Remedios, convencida como siempre de tener derecho a juzgar a todos, se levantó y con una sonrisa que parecía más una mueca, dijo en voz alta lo que otros ya murmuraban en secreto. Es una vergüenza vivir con un chico que podría ser tu nieto. La gente se rió. Algunas mujeres se miraron entre ellas. Los hombres bufaron, y yo sentí cómo mi cara se encendía y mis manos se aferraban al respaldo de la silla con tanta fuerza que me palidecieron los dedos. Levanté la vista hacia Julián, que estaba sentado en un rincón, esperando que al menos intentara decir una palabra en mi defensa, porque en ese momento no necesitaba excusas ante ellos, sino un simple gesto de que me veía distinta a como me pintaban. Pero guardó silencio
Miraba al suelo, como si no hubiera escuchado nada, y ese silencio dolió más que las palabras de Remedios. Sentí que me habían expuesto al juicio público y que la gente con la que había compartido este patio, este portal y estos años, ahora me miraba no como a una conocida, sino como a una caricatura que confirmaba rumores. Traté de mantener la compostura. Dije unas frases sobre la reparación del ascensor para desviar la atención, pero la sala ya había quedado impregnada de ese veneno, y cada palabra me devolvía al instante en que la risa recorrió la fila de sillas. Tras la reunión, fui la primera en salir. Caminaba hacia la entrada, escuchaba detrás de mí cómo seguían comentando y sentía que otra vez estaba sola, porque ni siquiera él quiso o pudo colocarse a mi lado cuando lo que necesitaba no era orgullo, sino un mínimo de apoyo humano. En casa me senté en la cocina, puse un vaso de agua frente a mí y lo observé, intentando entender qué dolía más. Las palabras de los vecinos, que al fin y al cabo siempre buscaban pretextos para burlarse, o su silencio, que había resonado más fuerte que cualquier condena. Sabía que, si al menos hubiera levantado la cabeza para decir que era asunto suyo, que vivía allí porque quería, para mí habría bastado, aunque los demás siguieran riéndose. Pero no lo hizo, y en eso vi la verdadera grieta que no podían tapar ni flores ni besos. Aquella noche me quedé mucho tiempo en la cama, recordando el instante en que Remedios pronunció su frase, y sentía como si otra vez oyera las risas, viera los rostros, y junto a todo eso, su silencio que se alzaba como un muro entre nosotros. Comprendí que no se trataba solo de la vergüenza, que siempre se puede superar, sino de algo más profundo, una señal de que veíamos la vida de manera distinta. Yo quizá aún quería luchar por el derecho a permanecer a su lado, pero él ya había decidido que el silencio era más seguro que cualquier palabra. Y entonces se hizo evidente, estaba verdaderamente sola. A la mañana siguiente me despertó el sonido que más temía, el roce de una cremallera de maleta. Estaba en medio de su habitación, doblando con cuidado sus cosas, camisas, vaqueros, camisetas arrugadas que tantas veces había visto colgadas en el respaldo de la silla. Sus movimientos eran concentrados, precisos, sin bromas ni descuidos, y esa calma me hirió más que si hubiera arrojado la ropa de cualquier manera. No había en él duda alguna, ninguna señal de vacilación. Comprendí de inmediato que la decisión estaba tomada mucho antes de que cerrara esa maleta. Me quedé en el umbral, buscando palabras que pudieran detenerlo. En mi cabeza surgían decenas de frases, algunas suplicantes, otras firmes, pero ninguna me parecía lo bastante fuerte. Sabía que nada cambiaría. No evitaba mi mirada, pero en sus ojos no había ni calor ni enojo, solo un cansancio que decía más que cualquier explicación. Cuando al fin se acercó, pronunció un breve y distante: «Te llamaré». Esa frase la había escuchado 1000 veces en películas, en historias ajenas, y siempre supe que significaba lo mismo: no habrá llamada. Su voz sonó como una fórmula aprendida, un recurso para irse sin escándalos ni escenas. Lo sentí lejos incluso antes de que cruzara la puerta. Esperaba que su abrazo fuera la última oportunidad de retener un poco de verdad, pero me rodeó apenas, con rapidez y frialdad, como quien se despide de una conocida por cortesía. En ese contacto no hubo ternura ni pena, solo formalidad. Luego dejó la llave sobre la mesa, junto al jarrón con flores ya marchitas. El gesto era casi simbólico. Dejaba la llave, pero se llevaba consigo todo lo que había dado otro ritmo a mis días. Lo miré tomar la maleta, salir al pasillo, y aguardé en vano a que se volviera. Cerró la puerta sin levantar la vista.
Permanecí mucho tiempo en la cocina, observando la llave sobre el mantel, y sentí que cada objeto de la casa se volvía extraño. Recordaba nuestras noches con la guitarra, nuestras discusiones, sus pequeños hábitos, como dejar notas en hojas arrancadas de un cuaderno. Hubiera dado cualquier cosa por prolongar aquello unos días más, una noche más, aun sabiendo que me traía más dolor que alegría. Mi deseo de aferrarme a él era más fuerte que cualquier lógica. Al caer la tarde, abrí la ventana y escuché el ruido de los coches, la risa de los grupos que volvían a casa. Todo me sonaba más fuerte de lo normal, recordándome que la vida seguía, que afuera la gente continuaba con sus rutinas, mientras la mía volvía a reducirse a estas paredes. Me senté junto a la ventana y sentí el aire pesado, el corazón latiendo no por esperanza, sino por miedo a regresar a lo de antes, a las noches largas en soledad, al café en el balcón, a las charlas con Inés que apenas me protegían del vacío. Aquella noche entendí que lo que más dolía no era su marcha, sino la indiferencia con que lo hizo. No vaciló, no buscó palabras, no intentó disculparse. Esa facilidad me cortó más que cualquier excusa, o incluso una pelea. Sentí que volvía a estar sola, pero esta soledad era distinta. No la tranquila, acostumbrada, a la que me había adaptado, sino una punzante, como una herida abierta, que arde con cada movimiento y cada pensamiento. Entonces comprendí por primera vez que, aunque mañana despertara y el día siguiera su rutina, aunque volviera el café, el periódico y las conversaciones con Inés, ya nunca sería la misma María que fui antes de él. Los primeros días tras su partida me despertaba más temprano que de costumbre y, en lugar de ir directo a la cocina, permanecía acostada, escuchando la casa. Esperaba esos ruidos que se habían vuelto tan nuevos y familiares a la vez. Sus pasos en el pasillo, el agua corriendo en el baño, las cuerdas de la guitarra vibrando desde su cuarto. Ahora solo quedaba el zumbido del viejo frigorífico y las voces lejanas de la calle, sonidos que parecían no tener nada que ver con mi vida. Ponía el hervidor en marcha, llenaba la tetera con movimientos lentos, como si cada gesto pudiera retrasar el vacío que se expandía por el hogar. Cuando salía al balcón con el café, veía a las mismas personas sentadas en los bancos del patio, pero sus rostros me parecían más severos. Sabía que ya habían sacado conclusiones, porque en nuestro edificio las noticias corrían más rápido que en los periódicos. Sentía las miradas aunque no me miraran de frente, y ese juicio invisible me consumía más que las palabras directas de remedios. Fingía indiferencia, desviaba los ojos hacia los árboles, hacia las ventanas sucias de enfrente, pero dentro de mí entendía que sus pensamientos ya eran parte de mi carga. Me puse a limpiar la casa con una minuciosidad desconocida en mí. Reordenaba el armario, fregaba el suelo varias veces al día, quitaba el polvo incluso donde no se había posado. Quería borrar cualquier rastro de él, pero cuanto más lo intentaba, más nítidos se volvían. En la silla aún quedaba la huella de su chaqueta, en el baño el olor de su loción, en la cocina el jarrón, junto al cual había dejado la llave, convertido ahora en un monumento a su ausencia. Comprendí que no podría borrarlo tan rápido, porque ya se había entretejido en mis costumbres, en mis pensamientos, en mis días. Al anochecer, cuando abría la ventana, entraban risas y besos de los jóvenes que se reunían junto a la cafetería. Esos sonidos me golpeaban más fuerte que cualquier palabra de los vecinos, porque contenían lo que ya no me pertenecía. Me miraba en el espejo y veía una mujer con arrugas, pero lo peor era la vaciedad en sus ojos, imposible de llenar.
Me preguntaba qué buscaba realmente al dejarlo entrar en mi vida. Y comprendí, solo quería sentirme viva, aunque fuera por un tiempo breve, ser importante para alguien. Lo había logrado, pero el precio resultó demasiado alto. Recorría las habitaciones pensando que hay cosas que es mejor dejar muertas, porque cuando se sacan a la luz, no reviven, hieren más profundo. Mi vida antes de él era tranquila y llana, aunque solitaria. Mi vida con él fue intensa y dolorosa, pero llena. Ahora me quedaba entre ruinas que debía recoger sola, sin ayuda ni consejo. Sabía que no volvería, que su promesa de llamar fue solo una forma cortés de despedirse. Y tendría que reconstruir mis días otra vez con café, periódicos, charlas con Inés y tardes en el balcón. Sin embargo, también entendía que ya era imposible regresar a lo de antes. Incluso el silencio, que había vuelto a instalarse en mi casa, sonaba distinto, más pesado, más oscuro, cargado de recuerdos que no se disolvían por mucho que lo deseara. No sabía si tendría fuerzas para soportar ese nuevo estado, pero lo aceptaba como inevitable, porque no quedaba otra salida. Estaba sola, sí, pero ya no era la misma que antes de él, porque en mí quedaría para siempre la huella de esa experiencia, dolorosa, pero verdadera.